Hay un número que, dentro de un hospital, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y no es un signo vital como la presión arterial o el pulso, es una proporción. La cantidad de pacientes que se le asignan a cada profesional de enfermería. Vamos a desglosar por qué este número es tan crítico. El problema de fondo tiene un nombre técnico. Se llama fallo de rescate. Suena fuerte, ¿verdad? ¿Y lo es? Ocurre cuando el equipo de salud, por la razón que sea, no logra detectar a tiempo que un paciente está empeorando o no puede reaccionar con la rapidez necesaria. Es literalmente una carrera contra el reloj, que a veces se pierde por algo tan básico como no tener suficientes manos. Entonces, aquí está el punto central. Tener el personal de enfermería adecuado se traduce directamente en algo vital: tiempo. Más tiempo para vigilar de cerca, para evaluar de forma proactiva y, sobre todo, para detectar las complicaciones antes de que se vuelvan una crisis. Son nuestra primera línea de defensa. Y a ver, esto no es solo una teoría, la evidencia es contundente. Mejorar la cantidad de personal tiene efectos medibles. Fíjense, la mortalidad dentro del hospital baja. ¿Por qué? Porque se reducen esos fallos de rescate. Los reingresos también disminuyen y las estadías se acortan. En pocas palabras, todo el sistema se vuelve más eficiente y seguro. Muy a menudo escuchamos hablar de una proporción fija, el clásico una enfermera por cada 6 pacientes. Parece una solución fácil, ¿no? Un estándar para que todos estemos seguros. Pero es justo aquí donde la cosa se empieza a complicar. Porque la pregunta del millón es esta: ¿acaso todos los pacientes son iguales? Y la respuesta, por supuesto, es un rotundo no. Y aquí lo vemos clarísimo. Pensemos, no es para nada lo mismo atender a un paciente que se recupera estable de una cirugía que a una persona con un fallo multiorgánico que depende de un soporte vital avanzado. La carga de trabajo, la atención que demandan y el riesgo son mundos aparte. Y para entender esa diferencia, entra en juego un concepto fundamental: la acuidad. Es básicamente la medida de qué tan grave está un paciente y cuánta intensidad de cuidados necesita. Esta es la variable que esos ratios fijos simplemente ignoran. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? En vez de ratios fijos y ciegos, necesitamos medir lo que de verdad importa. Y es aquí donde sistemas como el TISES 28 entran en escena, porque permiten organizar al personal de una forma dinámica e inteligente, sobre todo en áreas críticas como las unidades de cuidados intensivos. Miren qué interesante cómo funciona. El TIS 28 no mete a todos los pacientes en la misma bolsa. Los clasifica por niveles. Un paciente que solo necesita observación podría estar en una proporción de 1 a 4. Pero uno que está en terapia intensiva, el más crítico de todos, necesita una proporción de 1 a 1. Ojo, a veces incluso 2 profesionales dedicados a una sola persona. Y aquí se ve la brecha de riesgo. Una ley podría establecer un mínimo, digamos de un profesional por cada 2 pacientes en la UCI. Ok, eso podría funcionar para un paciente crítico estable, pero es totalmente insuficiente para ese paciente de clase 4, el que está más inestable y que clínicamente necesita atención exclusiva y constante. Ok, entonces, ¿cómo pasamos de entender el problema a solucionarlo? ¿Cómo construimos un sistema de salud que sea de verdad más seguro? Porque la dotación inteligente de personal literalmente salva vidas. Vamos a ver las recomendaciones clave. Las claves son 3 y son muy concretas. Primero, adoptar sistemas dinámicos como el TIS 28 que ajustan el personal a la necesidad real del paciente. Segundo, siempre priorizar el ratio clínico ideal por encima del mínimo que exige la ley. La seguridad del paciente no puede conformarse con mínimos. Y tercero, medir los resultados. Analizar cómo la mortalidad y los reingresos se relacionan directamente con los niveles de personal. Al final, todo se resume en esto, y es importante que nos quede grabado. La dotación óptima de personal no es un gasto, es una inversión. Una inversión directa en vidas humanas y además en la eficiencia de todo el hospital. Es, ni más ni menos, la forma correcta de cuidar.